3 horas es suficiente para que el mundo diga que ya no hay esperanza. Sin embargo, no es así para el Señor. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal de Preludio. Como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes que me han dejado y los invito, si no lo han hecho, a ver el video anterior que les compartí con respecto también a la vida de Lorenzo Snow. Ese video, a pesar de que no es cronológico, les va a servir de preámbulo para poder ver este que les voy a presentar a continuación. Como la portada lo indica, Lorenzo Snow devuelve la vida a joven 3 horas después de partir de esta tierra, de este estado terrenal. Hermanos, en el primer video les compartí una cita de creer en los milagros con respecto al por qué pienso yo que es necesario que en estos últimos días creamos en milagros. Sin embargo, ahora voy a leer otra cita de Elder Holland que habla también de creer en los milagros, pero desde otro punto. Dice, crean en los milagros. He visto suceder muchos de ellos cuando todo otro indicio decía que ya no había esperanza. La esperanza nunca se pierde. Hermanos, y a pesar de que pareciera que fuera en el mismo mensaje de, del video anterior, este es del 2013, en un mensaje muy conocido por muchos como una vasija quebrada. Creer en los milagros a pesar de que todo indica o indicase que ya no hay esperanza. Esta cita encaja perfectamente para lo que quiero compartirles a continuación. Pero primero, como lo hice en el primer video, quiero compartir extractos de la bendición patriarcal de el elder Lorenzo Snow. Uno de los fragmentos de su bendición dice: has sido diligente en tu dedicación al aprendizaje. Dios te ha cuidado desde toda la eternidad y te ha colmado de dones. Te ha dado inteligencia, talento y grandes facultades mentales para que puedas ser útil en su causa. Tienes una gran obra que realizar. Y luego le dijo, llegarás a ser un hombre poderoso, tendrás una gran fe como la del hermano de Jaré. Si es conveniente, los muertos resucitarán y saldrán a tu llamado, incluso aquellos que han dormido en el polvo por mucho tiempo. Hermanos, al igual que el primer video, que también el presidente Ever J. Grant mencionó la palabra resucitar, aquí la palabra resucitar está asociado con el revivir o el volver a la vida. Sabemos que resucitar es no morir nuevamente, sino es la unión del cuerpo y el espíritu de manera permanente, eterna, en un estado perfecto. Sin embargo, aquí, en este contexto, indicaba el don de la sanidad y también el don de alguna manera, ayudar a que personas, hijos de Dios, volviesen después de haber fallecido. Ahora, quiero leer la historia principal. Te ordeno que vuelvas a vivir. A medida que el presidente Snow viajaba de un lugar a otro, enseñando a grupos numerosos de personas, dedicó tiempo a ministrarles individualmente y en familia. Por ejemplo, en marzo de 1891, cuando servía como presidente del Quórum de los 12, estaba hablando en una conferencia en Brigham City. A la mitad de su discurso se colocó una nota en el púlpito. Un testigo dijo que detuvo su discurso, leyó la nota y luego explicó a los santos que se trataba de una petición de ir a visitar a ciertas personas que pasaban una profunda pena. Él pidió permiso para retirarse y se apartó del púlpito. La nota era de Jacob Jensen, un residente de la ciudad de Brigham City. Decía que Ela, pronúnciese Ela, la ciudad de Jacob, la hija de Jacob, perdón, había fallecido ese día después de una larga lucha durante semanas con escarlatina. El hermano Jensen había escrito la nota simplemente para informar al presidente Snow del fallecimiento y para pedirle que hiciera los arreglos para el funeral. Sin embargo, el presidente Snow deseaba visitar a la familia de inmediato, aunque para ello fuera necesario terminar su discurso antes de tiempo y salir de la reunión en la que él presidía.
Antes de que el presidente Snow saliera de la reunión, pidió que Roger Clarkson, que en ese entonces era presidente de la estaca Box Elder, lo acompañara. Después de permanecer al lado de Ella durante un minuto o dos, el presidente Snow preguntó si teníamos aceite consagrado en casa. Me sorprendí sobremanera, pero le dije que sí, y se lo traje. Él entregó la botella de aceite al hermano Clarkson y le pidió que ungiera a Ella. El presidente Snow entonces selló la unción y pronunció la bendición. Durante la bendición me sentí particularmente impresionado con algunas de las palabras que utilizó y que bien puedo recordar ahora. Dijo: querida Ella, te ordeno en nombre del Señor Jesucristo que vuelvas a vivir. Tu misión no ha terminado. Vivirás aún para llevar a cabo una gran misión. Dijo que la joven aún viviría para criar una familia numerosa y ser un consuelo para sus padres y amigos. Recuerdo bien estas palabras. Después que el presidente Snow hubo terminado, la bendición se volvió hacia mí y mi esposa y dijo: ya no lloren ni se lamenten más. Todo estará bien. El hermano Clarkson y yo estamos ocupados. Debemos irnos. No podemos quedarnos. Pero solo sean pacientes y esperen y no lloren porque todo va a estar bien. Ella permaneció en esa condición por más de una hora después de que el presidente Snow le dio la bendición, o más de 3 horas en total después de su muerte. Estábamos allí sentados junto a la cama, su madre y yo, mirándola cuando de pronto abrió los ojos. Ella miró por la habitación, nos vio sentados allí, pero siguió buscando a otra persona, y lo primero que dijo fue: ¿dónde está? ¿Dónde está? Le preguntamos: ¿quién? ¿Dónde está quién? Pues el hermano Snow, respondió la joven. Él me llamó para que regresara. Cuando él había estado en el mundo de los espíritus, había sentido tanta paz y felicidad que no había deseado volver. Sin embargo, obedeció la voz del presidente Snow. A partir de ese día, ella consolaba, ella consolaba a los familiares y amigos, ayudándoles a comprender que no tenían por qué llorar por sus seres queridos que habían fallecido. Más adelante se casó, tuvo 8 hijos y sirvió fielmente en sus llamamientos de la iglesia. Hermanos, aquí hay un elemento que yo les dije en el video anterior que se repetía en este, y es este elemento que dice: más de una hora después de que el presidente Snow le dio la bendición, ella vuelve a abrir los ojos. Una hora después. Hermanos, si ustedes han visto ya el video anterior, se darán cuenta que aproximadamente transcurrió una hora desde que el Elder Snow se había ahogado en el mar de Maui, Hawái, y sus compañeros de misión le estaban haciendo trabajo para intentar reanimarlo. Así que este espacio de tiempo de una hora aproximadamente o un poco más se repite en ambas historias. Primero en la misma vía de Elder Snow y ahora en este milagro de sanación que ocurre luego del fallecimiento de esta joven. Hermanos, por alguna razón que nosotros desconocemos, el Elder Snow, el presidente Snow, le dijo: no lloren, sean pacientes y esperen. No lloren, sean pacientes y esperen. Como si él estuviese, y estoy seguro que así era, si él supiera los tiempos de espera. Es decir, él debía irse en ese momento, pero le dio la tranquilidad para decir: esperen, no lloren más y todo va a estar bien. Pero es curioso que en estas dos historias se repita aproximadamente el mismo espacio de tiempo, luego de los ejercicios de la bendición, oración o reanimación, como lo vimos en la historia anterior. Así que, hermanos, ella vuelve a la vida luego de este espacio de tiempo y ella más adelante comenta lo que ocurrió, porque literalmente ella da mucha información con respecto a lo que vivió, a lo que escuchó y a lo que vio del otro lado del velo. Esta parte de la historia la he llamado Más de 3 horas en el mundo espiritual.
3 horas fue lo que ella estuvo del otro lado del velo. Pero primero, quiero leer una advertencia del presidente Dallin H. Oaks. Nuestros libros canónicos contienen muy poca información en cuanto al mundo de los espíritus, que viene después de la muerte y precede el juicio final. Muchos miembros de la iglesia han tenido visiones u otras inspiraciones que les informan de cómo funcionan o se organizan las cosas en el mundo de los espíritus. Pero esas experiencias espirituales personales no deben entenderse ni enseñarse como la doctrina oficial de la iglesia. Así que hermanos, a pesar de que estas historias están en los manuales oficiales de la iglesia, enseñanzas de los presidentes de la iglesia, libros santos y en los registros de la iglesia, hay sabiduría y prudencia en las palabras del presidente Oaks. Esas experiencias personales no deben entenderse ni enseñarse como doctrina oficial de la iglesia. Sin embargo, hermanos, cuando les voy a mostrar ahora lo que ella dijo, se van a dar cuenta que tiene mucha relación con esa experiencia que vivió el bisabuelo del presidente Russell M. Nelson. Recordarán que hace poco también les compartía su historia. Pero lo que van a ver ahora fue relatado, registrado en el libro El Santo Templo, escrito por el elder Boyka Packer, y fue extraído de este libro y reseñado en un blog santo de los últimos días que se llama LDS Living. Ella dijo en la experiencia de Elan durante ese tiempo del otro lado del velo: entré en un gran salón, era tan largo que no alcanzaba a ver el final, estaba lleno de gente. Mientras me abría paso entre la multitud, la primera persona que reconocí fue mi abuelo H.P. Jensen, que estaba sentado en un extremo de la sala escribiendo. Interesante, ¿qué estaría escribiendo? ¿Hay elementos para escribir del otro lado del velo? Esto me llamó mucho la atención. Levantó la vista, parecía sorprendido de verme y dijo: vaya, ahí está mi nieta Ella. Se alegró mucho, me saludó y mientras seguía escribiendo, pasé por el salón y me encontré con muchos familiares y amigos. Era como caminar por la calle abarrotada de una gran ciudad, donde se encuentra con mucha gente, pero solo reconoces a unos pocos. Todos iban vestidos de blanco o color crema, a excepción del tío Hans Jensen, que llevaba ropa oscura y botas altas de goma, la misma ropa que llevaba cuando se ahogó en el río Snake en Idaho. Todos parecían estar perfectamente felices. Tuve una visita muy agradable con cada uno de los que conocía. Finalmente, llegué al final de aquella larga sala. Abrí una puerta y entré en otra habitación llena de niños. Estaban todos ordenados a la perfección. Primero los más pequeños, luego los más grandes según su edad y tamaño, y los mayores en las filas de atrás, alrededor de toda la sala. Parecían estar reunidos en una especie de escuela primaria o dominical presidida por la tía Lisa Snow. Había cientos de niños pequeños. Mientras estaba de pie escuchando a los niños cantar, un encuentro cordial, un saludo cordial, oí al presidente Lorenzo Snow llamarme. Me dijo: hermana Ella, debes regresar, pues tu misión aquí en la tierra aún no ha terminado. Así que hablé con la tía Lisa Snow y le dije que debía volver. Al regresar a través de la gran sala, les dije a las personas que iba a volver a la tierra, pero parecían querer que me quedara con ellos. Obedecí su llamado, aunque iba en contra de mi voluntad, pues allí reinaba una paz y una felicidad perfecta, sin sufrimiento ni tristeza. Quedé tan cautivada por todo lo que vi y oí, me dolía mucho dejar aquel hermoso lugar. Fin de la historia por parte de Ella, esta parte de la experiencia que cuenta. Así que no es solamente la historia de este lado del velo, en este estado terrenal, de lo que ocurrió con la sanación, sino que también hay otra parte de la historia que muy pocas veces es contada, y es todo lo que experimentó esta joven del otro lado del velo. Hermanos, sinceramente, cuando tomamos esta historia con otras de santos de los últimos días, pioneros o saltos de los últimos días que han registrado experiencias similares, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón, y es este estado de felicidad,
de no sufrimiento y de todo lo hermoso que se vive ahí, a tal punto de que ella puede ver incluso como una especie de primaria del otro lado del velo, en donde habían cientos de niños reunidos impartiéndoles lecciones. Hermanos, yo testifico de que más allá de estas experiencias, a pesar de que son experiencias sagradas y personales, están en los registros de la iglesia y han sido contadas para nosotros, para nuestros días. Y en preparación para la segunda venida, hermanos, debemos creer en los milagros, debemos desarrollar los dones. En estos dos videos hemos hablado del don de la sanidad, hermanos, pero hay algo en común y es el Espíritu Santo. Si el Elder Snow, no se hubiera detenido en su mensaje, en ese momento quizás no sabíamos cómo iba a resultar la historia, pero él era un hombre que siempre actuaba de acuerdo a la impresión del Espíritu Santo, no a la segunda, no a la tercera impresión, a la primera impresión que tiene, a pesar de que eso incluso pudiese llevarlo a hacer cosas que para el resto pudiese sonar a veces extrañas, como detener su discurso, irse de la capilla, de la conferencia que él presidía, o pedir aceite consagrado para bendecir a una joven después de fallecer durante al menos 3 horas. Hermanos, yo testifico de que más allá de lo que el mundo pueda pensar, imaginar o asociar, e incluso pensar de los milagros, como santo de los últimos días, yo testifico de que aún existen los milagros. Testifico que Dios es un Dios de milagros y que en la medida en que nos esforcemos por tener de manera constante el don del Espíritu Santo, podemos ser testigos incluso de estos milagros en nuestra vida diaria. Testifico de la segunda venida y de que en preparación para esta segunda venida y como parte de este preludio, debemos escuchar las admoniciones urgentes que nos dejó el presidente Jeffrey R. Holland. Crean en los milagros. Testifico de estas cosas y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar los enlaces que utilicé para llevar a cabo este análisis, y el día de mañana voy a compartir un tercer video de más historias de la vida y el ministerio del presidente Lorenzo Snow. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.